Señores, Dios les bendiga mucho. Gracias por estar aquí nueva vez en nuestro próximo episodio de cómo lidiar con las comparaciones. Para no abundar mucho, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con lo que nos corresponde el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que Dios dice acerca de ti. Y esta parte es súper importante porque cuando nosotros prestamos atención a lo que Dios dice de nosotros, se hace menos fácil comenzar a compararnos porque entendemos que yo soy precisamente lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, vamos a comenzar con el primero, es Dios dice que eres su creación, no un error. Y para ello vamos a leer Salmo 139 del versículo 13 al 14, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y sigue más para allá. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Que esa es la parte que me quiero enfocar. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. O sea, cuando se habla de tus obras, se está refiriendo a mí como persona. Yo soy parte de la obra de Dios. Por eso yo soy maravillosa y soy una obra formidable. Entonces, Dios nos diseñó Dios diseñó mi personalidad, mis dones, mi historia, mis procesos, nada fue accidental. Yo le decía a ustedes en la clase pasada que cada ser humano tiene dos caminos enfrente. Entonces, en ese camino que tú trazas, que tú caminas, hay cosas diseñadas para ti que te van formando, que te van ayudando, que te van guiando, te van ayudando a convertirte en una mejor persona. Entonces, que tú hayas nacido no fue una coincidencia, no fue al azar. No es como, por ejemplo, yo tiro un vaso de agua y puede salir en la pared, cuando caiga ese vaso de agua, se puede formar cualquier diseño o una pintura, se puede formar cualquier diseño porque yo no tengo la precisión exacta de saber qué voy a hacer cuando yo tire la pintura, no sé dónde va a caer exactamente o lo que vaya a hacer cuando caiga, pero en el caso de Dios no es así, porque Dios no está actuando por pura coincidencia, sino que Dios es todopoderoso y Él sabe cómo Él iba a crear a cada ser humano, o sea, todo lo que está en ti, vuelvo y te repito, tu personalidad, tus dones, tu historia, todo fue debidamente formado por el Señor. Ojo, por causa del pecado tenemos una naturaleza de pecado y hay cosas malas en nosotros de pecado que tienen que ser transformadas, que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser renovadas. Pero eso no es lo suficientemente grande para que tú entiendas que tú no eres una creación de Dios, que tú eres un error. No, eres creación de Dios que obviamente está en manos del alfarero para ser cambiado y ser transformado de día en día para seguir siendo una persona mejor. Pero agradece a Dios ya por lo que tú eres y deja de estar preguntándote por qué mis ojos no son como los de Juana, por qué mi boca no es como la de Teresa, porque simplemente Dios quiso crearte así. Eres una obra formidable y maravillosa del Señor, por ende no es necesaria la comparación con los demás. Segundo, Dios dice que tienes un propósito único. Y para esto vamos a leer Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El versículo sigue, pero esta es la parte en la que me quiero enfocar. Cuando el saber que nosotros tenemos un propósito único de parte del Señor, saber que tenemos un propósito divino, nos ayuda precisamente a dejar de compararnos, señores. La comparación hace que quieras vivir el propósito de otra persona. Grave error. No puedes vivir el propósito de una persona porque ya te crearon para cumplir con una asignación. Vuelvo y repito lo que te dije ahorita, no fuiste creado al azar, no fue por accidente que Dios te creó. No era que Dios no tenía nada que hacer y dijo, ay, mira, déjame crear. No, Dios sabe por qué te creó, con la finalidad que te creó y te creó para buenas obras. Esas buenas obras significan las que van diseñado en tu propósito, no en el propósito del otro, no en el propósito de otra persona, no, en el tuyo. Entonces, Dios nunca llama a dos personas exactamente al mismo propósito, porque no son iguales. Eso pasa igual que padres que tienen dos hijos que nacieron juntos, que crecieron juntos, que son idénticos, que son parecidos, nacieron el mismo día, con diferencia de minutos. Si tú le miras la cara a cada uno, pueden ser parecidos, pero hay rasgos distintivos donde tú puedes distinguir quién es uno y quién es el otro. Es lo mismo que pasa con el propósito de cada persona. No somos iguales, somos completamente diferentes. No puedes descubrir tu propósito mientras estás intentando vivir el de alguien más.
Jamás vas a darte cuenta cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Cuando trates de encajar en los propósitos que tiene María, Juana, Pedro, toda la gente de tu iglesia y no estás enfocado en el propósito que ya Dios creó para ti. Entonces, mientras tú sigas enfocado en el propósito de los demás, no vas a poder encontrar el tuyo. Número 3. Dios dice que tu valor no depende de tu desempeño. Y para ello vamos a leer Romanos 5, versículo 8. Sorry, que se me quitaron la cosa de los versículos. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú eres valioso para Dios. Porque que Dios haya mandado su hijo, o sea, su único hijo, a morir por ti en la cruz del Calvario significa que tú eres importante. Y a veces nosotros lo vemos como que, él mandó a que todo el mundo, a que muriera por todo el mundo. Tú eres parte de ese mundo. Y aunque se vea como algo general, no, él mandó a todo el mundo. No, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. A cada uno el Señor nos conoce y sabe quiénes somos. Por ende, para Él nosotros somos importantes. Dios no te amó cuando lo hiciste bien, te amó antes. Dios no te ama solamente cuando tú eres bueno. Cuando Chabel que es buena, no solamente hay que Dios me ama, cuando yo soy mala, cuando yo estaba apartada, tú sabes que yo estaba lejos del Señor. Y te veo un versículo donde Pablo habla precisamente de esto. Y mira aquí, Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, eso era cuando nosotros no conocíamos al Señor antes, que todos éramos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que significa que Dios nos amaba desde antes, no cuando tú haces las cosas bien. Por eso tu valor no depende de qué tan bueno tú seas, tú sigues valiendo igual. Tu valor no depende de cuánto produces, cuánto sabes, cuánto ganas, cuántos seguidores tienes, cuántos aplausos recibes. Para Dios, probablemente para la gente, tú eres valioso porque tú tienes mucho like, tú eres valioso porque mucha gente te sigue, para la gente, pero para Dios no. Y el valor de nosotros no radica en lo que dice la gente, sino en lo que Dios ya ha dicho de nosotros. Otro punto, Dios dice que te dio dones diferentes. Y para esto vamos a leer Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios 12, del versículo 4 al 7. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ustedes lean la cita bíblica completa para que puedan ver. Ahí habla de que a cada uno se le dio dones distintos. De hecho, en la Biblia, cuando habla de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, está hablando de que uno es mano, otro es boca, otro es pie, hablando de la diversidad que hay entre las personas que estamos en los caminos del Señor. Por ende, los dones también son muy variados, no es el mismo. Y aún dos personas, por ejemplo, teniendo el mismo don, vamos a suponer dos maestros, Chadel que es maestra y Juana también. La misma forma de Juana enseñar no es la misma que la mía. Juana tiene su marca distintiva y cuando tú ves a Juana enseñando o simplemente tú estás escuchando y tú dices, pero mira, ese se parece al estilo que tiene Juana de enseñar. Juana enseña de esa forma porque tiene tu sello, tu marca distintiva, tu estampa, porque no es parecido a nadie más. Uno de los errores de la comparación es querer tener el don del otro. Pero Dios siempre reparte los dones como Él quiere. No todos fueron llamados a hacer lo mismo, no todos tendrán el mismo ministerio. Aún vuelvo y repito, pongo el ejemplo de Chadelka y Juana siendo maestras. Cuando intentas copiar el don de otra persona, dejas de desarrollar el tuyo. Claro, porque tú estás imitando el de la otra persona, entonces el tuyo que está en proceso de desarrollo no lo puedes desarrollar porque estás pendiente al talento que tiene otra persona y eso es grave para ti. Pero vamos a pasar al otro punto porque esto es largo. Dios dice que perteneces al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, del 18 al 21, vamos a leer. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo ministerio, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ahí está hablando de lo que les decía ahorita, de la diversidad de miembros que no tienen el cuerpo. Si tú te fijas, mis dedos no son iguales. Por ejemplo, mis ojos.
Son ojos los dos, pero este ojo es más pequeño que este. Es más pequeño. Hacen lo mismo, hacen la función de ver, pero hay uno que es más pequeño que otro. Y si nos ponemos a analizar, tienen muchas cosas distintivas para poder diferenciar un ojo del otro. Pablo compara la iglesia con un cuerpo. Imagínese que el ojo quisiera ser mano, o que el pie quisiera ser el oído. El cuerpo dejaría de funcionar. La comparación destruye la unicidad y la diversidad, la fortaleza. Todos los que estamos en la iglesia tenemos una función importante, cada uno es diferente, no somos iguales, cada uno es diferente y desde la diferencia de cada uno, entonces cada uno puede aportar al cuerpo de Cristo, que esa es la idea, que cada uno pueda ser de bendición al cuerpo de Cristo. Pero si yo no estoy desarrollando el don que Dios me permitió, yo no estoy siendo de bendición para mi iglesia. Si yo estoy tratando de imitar a María, pues entonces la iglesia no está siendo bendecida con mi don, porque yo estoy tratando de bendecir a la iglesia con el don de María y ya María está desarrollando el don que le corresponde. Entonces vamos a enfocarnos en el don que Dios tiene para nosotros y dejar de enfocarnos en lo que Dios tiene para otra persona. Vamos a pasar al otro punto que es, Dios dice que Él mira el corazón. Dios dice que Él mira en el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vivimos en una cultura obsesionada con la apariencia, con el éxito, el reconocimiento y popularidad. Eso nosotros lo estamos viendo. Nosotros vemos, para nosotros es sinónimo de éxito el nosotros ver a una persona con muchos seguidores. Para nosotros es exitoso una persona que tiene muchos seguidores y nada que ver. No necesariamente una persona tiene que ser exitoso porque tenga muchos seguidores o porque sea muy aplaudido o porque sea reconocido. No necesariamente tampoco es feliz, no es el más pleno. Tampoco porque nosotros nos fijamos mucho en la apariencia y a veces entendemos, por ejemplo, ay, yo quisiera que fulano sea mi amigo, ay, me gustaría que fulano fuera mi pareja, pero cuando tú te pones a mirar por qué esa persona está pidiendo todo eso, es precisamente por el hecho de que esa persona entiende cómo fulano se ve, cómo fulano, el dinero que tiene fulano, los seguidores que tiene fulano, lo aplaudido que es fulano. Y cuando viene a ver, es peor que otra persona. No digo que pase en todos los casos, pero la mayoría es así. En el caso de Dios, Dios no mira lo superficial, que es lo que nosotros solemos hacer mucho. Él mira la fidelidad, la obediencia, la humildad y el amor. O sea que Dios no mira de la misma forma que nosotros miramos. O sea que tu apariencia, la apariencia tuya, no es como lo suficientemente importante como para que tú digas si Dios te ama o no te ama. Que porque soy gordito, Dios no me quiere. Si tengo los ojos grandes, Dios no me quiere. Dios te sigue amando igual por tu fidelidad, por tu obediencia. Él te ama tal y como tú eres. Dios dice que debes correr tu propia carrera. Segunda de Corintios 12:9, que habla de bástate en mi gracia. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces la gente está tan enfocado en la carrera ajena y se vuelve muy difícil para ellos enfocarse en la suya. Pero ahí entra precisamente el hecho de bastarnos en la gracia de Dios, porque Él nos da la fuerza para nosotros poder enfocarnos y concentrarnos en la batalla que a nosotros nos corresponde. Cuando corremos mirando constantemente al lado, te distraes, pierdes la velocidad y puedes tropezar. El secreto está en correr con los ojos puestos en Jesús, no en las personas, para que podamos ser exitosos y eficaces en lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Mirar a Jesús siempre va a ser el enfoque. Y por último, Dios dice que su gracia es suficiente para ti. Por eso ahí entra también el versículo que acabamos de leer, bástate mi gracia. O sea, bástate mi gracia es como que yo sé que yo sé que mi gracia es suficiente para ti, pero tú estás entendiendo que mi gracia es suficiente para ti. Estamos nosotros Estamos nosotros entendiendo que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, porque el Señor decirle a Pablo, bástate mi gracia, entiéndelo, que mi gracia es suficiente para ti, que a veces la gracia de Dios es suficiente, pero yo no lo entiendo, y como yo no lo entiendo, yo no camino en base a que la gracia de Dios es suficiente para mi vida. Entonces, eh, ah, me distraje, perdón, el versículo que vamos a leer aquí. Este versículo es Hebreos 12 del 1 al 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La comparación hace que te enfoques en lo que no tienes, en lo que está haciendo el otro. No hay paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que menos hacemos es correr con paciencia cuando estamos enfocados en lo de los demás, porque nosotros queremos ir tan rápido como va el otro. Nosotros queremos ir tan desenfrenado como van los demás.
Entonces, la comparación hace que te enfoques en lo que no tienes. La gracia te recuerda que Dios ya te dio lo necesario para cumplir su voluntad. No necesitas tener los recursos de otra persona, necesitas depender del Dios que te llamó. Y esta parte es importante. No necesitas tener los recursos de otra persona, porque a veces entendemos y creemos que si yo fuera más como María, si yo me pareciera más a Juana, yo lo hubiese hecho mucho mejor. Que a mí no me sale tan bien porque yo no lo hago como lo hace Teresa. Si yo me esforzara tanto como lo hace Teresa o tuviera los recursos que tiene Teresa, mi vida fuera diferente y las cosas no son así. Pero vamos a pasar rapidito cómo detener las comparaciones. Y el número uno es recordar quién soy en Cristo, y eso lo hablamos ahorita, de que eres obra formidable en la mano de Dios. Cada vez que tú recuerdas eso, tú detienes las comparaciones. Es como confrontar las comparaciones. En la Biblia habla de que apaguemos los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe, y la fe se alimenta por la palabra. Entonces, cuando tú conoces la palabra, tu escudo de fe se hace más fuerte y te ayuda a contrarrestar las artimañas de Satanás o los dardos de fuego del maligno. Entonces, por eso necesitamos la verdad para que la mentira sea derribada. Por ejemplo, Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, si ustedes se dan cuenta y se fijan, Jesús era una lucha entre la verdad y la mentira. Satanás le decía mentiras a Jesús y Jesús le respondía con la verdad. Es precisamente lo que tú vas a hacer para detener las comparaciones. Luchar con la mentira que Satanás quiere traerte conociendo la verdad. Dos, aceptar que Dios reparte diferente. Ahí en 1 Corintios 12 habla de que cada quien, que nosotros somos un miembro diferente, no todos somos boca, no todos somos ojo, por ende somos diferentes y los dones que recibimos también son diferentes. Aparte, fíjese que aunque 10 personas vivan en el mismo lugar, todos no viven la misma experiencia. 5 hijas que viven en una misma casa, con los mismos padres, la misma crianza, la misma escuela, los mismos valores, todo lo mismo. Si tú te das cuenta, el propósito de vida de ellas no es el mismo. El comportamiento no es el mismo. Los amigos no son los mismos. La capacidad no es la misma. Practicar la gratitud, eso es importante. Agradece a Dios siempre. Gracias, Señor, por lo que tú me permitiste tener. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, porque tú me has amado. Gracias, Señor, por lo que tengo. Me fue mal en el día de hoy en algo que yo tenía que hacer y no lo hice también. Gracias, Señor, porque me permitiste hacerlo bien. Gracias, Señor, porque aunque no me fue tan bien hoy, lo puedo hacer mañana. Agradece siempre por todo. Conviértete en una persona agradecida toda tu vida. Entonces, aquí me gustaría que tú hicieras una lista con 20 ejercicios en el día de hoy. 20. Di que 20 ejercicios. Ay, lo leí mal, perdóneme. Que hagas una lista con 20 cosas que Dios ha hecho por ti. Puede ser el día de hoy o en la semana. Pero esto te motiva a ti a ser consciente de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque a veces Dios hace mucho y no somos conscientes, lo digo por experiencia. Dios hacía muchas cosas por mí, pero yo no estaba siendo consciente de lo que Él hacía por mí y yo vivía en automático. Cuando yo comencé a ser intencional y a detenerme a ver lo que Dios estaba haciendo por mí, yo empecé a enamorarme más de Dios y a ser más agradecida. Limitar las fuentes de comparación. Tú no puedes tener ahí en la mano lo que te vive presionando todo el tiempo para compararte. Y recuerden que yo les decía anteriormente que no es solamente lo que tú ves lo que hace es que te compares, no es un problema de los ojos, sino un problema de identidad. Pero también si tú sabes que tienes un problema con la comparación, no puedes pasarte la vida buscando a María, todo lo que hace María todo el tiempo para compararte. Limita el acceso que tienes a la vida de María, para que no te pases la vida comparándote mientras tú trabajas esa parte en tu vida. Muchas comparaciones modernas nacen de las redes sociales. Recuerda, las personas publican sus momentos destacados, no sus luchas. Nadie anda por ahí diciéndole a todo el mundo la lucha que tiene. La gente anda compartiendo. Ejemplo, alguien que tuvo buenos resultados, la gente comparte sus resultados, pero la lucha que tomaron para llegar ahí es muy probable que no la cuenten. Celebra el éxito ajeno. Dale gracias a Dios por lo que le pasó a tu hermano, por la bendición que ha recibido tu hermano, no solamente por lo tuyo, sino por lo que Dios le permitió tener a otros. Una de las mejores formas de vencer la comparación es aprender a celebrar sinceramente a otros. Lo que celebras deja de amenazarte. Y ojo, no es que tú aprendes a celebrar de la noche a la mañana, es un proceso que se va dando de forma progresiva. Esto lo vamos a dejar para el próximo video porque es un poco largo. Pero vamos a ver si lo podemos dar hoy. Entonces, es de forma progresiva que se van dando las cosas. No es que de la noche a la mañana tú te vas a convertir en el que más agradece y el que más feliz se siente. Es algo que se practica. La piedad hay que practicarla.
Próximo punto, ¿qué hacer cuando otros te comparan? Aquí hay un punto importante, la gente nunca va a dejar de compararte, la gente siempre te va a comparar, pero tú tienes que mantener tu idea clara, aunque la gente quiera compararte, tú tienes que saber lo que ya Dios dijo de ti. Número uno, no aceptes etiquetas ajenas. Nadie que venga a querer decirte de qué es lo que tú eres. Y cuando te digo que no aceptes, no es que tú te vas a poner a discutir con todo el mundo cuando te dice una cosa que tú no eres. No. Es que si fulano lo quiere decir, bueno, problema de él. Yo no me voy a volver loca por lo que fulano dijo. Yo no soy así. Y como yo no soy así, lo que dijo fulano no me va a afectar a mí. Entonces, Jesús constantemente fue comparado con Juan el Bautista, con Elías, con los profetas, pero nunca permitió que las oportunidades externas definieran su identidad. Jesús sabía quién era, independientemente de lo que decían otros. Cuando tú sabes quién tú eres, las cosas van mucho mejor. No te defiendas constantemente, era lo que le decía anteriormente. Tú no te vas a entrar a trompa con la gente cada vez que digan algo de ti o cada vez que quieran decir que tú eres esto, que tú eres aquello. No, no. No tienes que explicar tu valor a cada persona. A veces justificar tu valía parece más carencia que valor. Jesús muchas veces guardó silencio y a Jesús en muchas ocasiones se les acusó y se le puso etiquetas que no tenían nada que ver con él. Y muchas veces él se cayó. Hay que saber cuándo callar y cuándo responder. Pero no te puedes pasar la vida defendiéndote, porque cuando tú intentas mostrar cuánto tú vales, probablemente no es que tú te estés creyendo tu valor, es que tú careces de él y por eso tienes que tratar de demostrarle a la gente que tú vales, algo que tú no has creído todavía. La comparación habla más del observador que de ti. Cuando alguien compara, simplifica historias, ignora procesos y desconoce contextos. Es un ignorante completamente. Dos personas pueden parecer iguales por fuera y ser completamente distintos por dentro. Cuando una gente se la pasa comparándote, esa persona no sabe nada de ti, no conoce nada de ti y desconoce completamente toda tu historia, lo que lo hace un ignorante. Una persona sabia no habla desde la ignorancia, sino que conoce primero antes de hablar. Entonces el que te está comparando está quedando muy mal parado aunque no lo entienda. Mantente firme en tu asignación. La pregunta no es, ¿soy mejor que ella? La pregunta es, ¿estoy siendo fiel a lo que Dios me llamó a hacer? Que esa es la asignación que nosotros tenemos, agradar a Dios con lo que nosotros estamos haciendo. Yo pensé que ya había terminado, señores, pero falta mucho todavía. Es agradar a Dios con lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el punto importante que nosotros debemos de tratar. Pero nada, señores, vamos a dejar hasta aquí y vamos a pasar al próximo video para terminar con las poquitas cosas que faltan. Dios les bendiga muchísimo.